Buenas tardes, qué gozo y qué alegría poder estar aquí reunidos. Aún estamos aquí en este precioso lugar que el Señor nos permite reunirnos para gozar de su palabra, gozarnos en su presencia y todos como el cuerpo de Cristo que somos. Vamos a comenzar primeramente dándoles a ustedes la bienvenida. Gracias a los que se están conectando y aquí los que están presentes también nos vamos a poner de pie y le damos las gracias a nuestro Dios por este lugar. Sean todos ustedes bienvenidos aquí a Ministerios Ebenecer Iglesia, edificados en Cristo. Le damos gracias a Dios y vamos a comenzar esta tarde para que Dios derrame sobre nosotros su Santo Espíritu y que esta palabra que vamos a hablar sea implantada en nuestros corazones y la podamos entender para así poderla llevar por obra. Vamos a orar, por favor. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. Gracias, Señor, por la palabra dada en esta tarde que vamos a recibir en nuestros corazones. Te suplicamos, Padre Santo, para que sea tu Espíritu Santo el que nos hable. Háblanos, Señor, redargúyenos, consuélanos, dirígenos a través de tu palabra. Que sea una palabra que la recibamos con fe y que la creamos, Señor, para que así, al entenderla, la podamos poner por obra. Todo esto te lo pedimos, Señor, para que tu nombre sea glorificado en nosotros y mientras aguardamos la preciosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estemos dando abundante fruto, Señor. Y también asimismo te queremos dar las gracias por la vida de nuestro hermano apóstol Sergio Enrique, Señor, para que lo sigas bendiciendo y protegiendo y librándole de todo mal a ella, a su amada familia. Te lo suplicamos todo esto, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Pues mira, vamos a comenzar ya poniendo todo esto en manos de Dios. Y esta tarde el Señor puso en mi corazón este precioso tema que hoy vamos a comenzar. De la importancia de que es creer, amar y practicar la verdad. Le pedimos al Señor que nos ayude. Y esto pues lo podemos también encontrar, si tú me acompañas ahí al Evangelio de Juan 17:7, donde dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como vemos, aquí es importante creer, amar y practicar la verdad. Y claro, al recibirla, practicarla, vamos a llevar una vida santa, apartada para Dios, como dice aquí en Juan 17:7, que seamos santificados en la verdad y su palabra es la verdad. Entonces, vamos a comenzar, por favor, si me acompañas aquí en el Evangelio de Juan. Me voy a
salir porque no me quiere responder para que la cambie. No quiere salirse de aquí. Voy a cerrar la presentación a ver si funciona en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Disculpen un momento, nada más quisiera que se pudiera guardarla y a ver si así ya guardándola, ya la guardé. Entonces ahora voy a ver si ya la podemos. Ahí está. Ahí ya está. Muy bien. Entonces, disculpen, pero ya se puso como les explicaba. Y en esta tarde le damos gracias a Dios por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, que él es pastor general del ministerio Sebenecer y nos da la semilla a nosotros los pastores para que la desarrollemos para caminar en la misma visión, ya que es muy importante que todos estemos de acuerdo a la palabra de Dios, a la doctrina bíblica, la cual es el fundamento en nuestro caminar cristiano, y no seamos llevados como olas del mar de aquí para allá, fluctuando por cualquier viento de doctrina, y no andemos por caminos equivocados, sino que sirviendo, y como vamos aquí a ver la verdad en amor, todos crezcamos en la cabeza, esto es, en Cristo. Entonces vamos a continuar. Acompáñenme por favor aquí en Jesús ora por sus discípulos. Si me acompañan aquí en el Evangelio de Juan, y estamos aquí viendo que Juan en el Evangelio capítulo 17 y dice, voy a comenzar leyendo y veamos lo que dice aquí. Ya lo tienen todos en casa y dice, estas cosas, esta es la oración que hizo Jesús antes de ser sacrificado por nosotros, porque Él iba a dar la vida por nosotros, porque Él murió en nuestro lugar, para que hoy tú y yo tengamos esta comunión con Él, nos haya reconciliado con Dios y nos dio el regalo de la vida eterna. Y vamos ahí a Juan 17:1, y aquí miren cómo está ahí en el título, no sé en tu Biblia qué título ya han puesto, pero aquí es Jesús ora por sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Y si tú estás en casa, también levanta la mano, porque una vez que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, reconociéndolo como nuestro Mesías, naciendo de nuevo al recibirlo en nuestro corazón, y que Él sea y tome el trono de nuestro corazón y sea nuestro Dios y nuestro Señor y Salvador. Y ahí tenemos un nuevo nacimiento donde el Espíritu Santo también viene a morar en nosotros. Y así empezamos a ser sus discípulos, siendo el primer paso el bautismo en agua, que es el primer paso al discipulado. Y una vez que ya somos sus discípulos, también el Señor Jesús. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Levanten su mano los discípulos. Eso, así es. Y si estás en casa, si tú eres discípulo del Señor también. Y quiero decirte que el Señor oró por ti también. Y miren, vamos a ver. Aquí en Juan 17:1 dice el Señor Jesús, estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. He manifestado tu nombre
a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste, y que dice, han guardado tu palabra. Un discípulo de Cristo debe guardar su palabra, atesorarla en nuestro corazón. Y continúa el Señor diciendo, si bajas hasta el versículo 17, que es acerca del tema que hoy vamos a ver, que dice, santifícanos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, como vemos, ¿qué es la palabra santifícanos? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir el Señor Jesús? Santifícanos en griega 40, que es hagiazo, ahí está, que es hacer santo, purificar o consagrar mentalmente. Qué tan importante es que entendamos con nuestra mente también la palabra de Dios para poderla guardar en nuestro corazón. Fíjense lo que dice, santificar. Eso es, santificarlos es santificar, santo, santificado, con referencia a ¿qué? Fíjense lo que dice aquí, lo que significa, y esto lo encontramos en el diccionario Strong, que los discípulos seamos apartados completamente para Dios y servirle. Por eso, en esta tarde, el Señor me llevó para que, pues, sigamos recibiendo su palabra también en nuestro entendimiento, en nuestra mente y en nuestro corazón, porque aquí, como dice, y por lo que es importante renovar nuestra mente todos los días según la verdad que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en la palabra de Dios. Como empezamos allí, tu palabra es la verdad, y es en la verdad donde el Señor Jesucristo nos enseña su palabra, que es la verdad. Y fíjense lo que dice en Juan 17:20. Mas no ruego solo por estos, o sea, por los discípulos que estaban ahí con él. No, él rogó también hasta por nosotros, por ti, por mí, que somos discípulos de él, dice, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Gloria al Señor Jesucristo. Ahí estábamos tú y yo. Ahí está el Señor intercediendo por ti, por mí también. Y ahora vamos a ver. Así que un discípulo de Cristo, conforme a lo que el Señor me dio y que es el tema de hoy, debemos creer. Eso es muy importante, creer. Si no, ¿cómo vamos a amar? Y mucho menos vamos a obedecer si no hemos creído. De eso se trata hoy, que meditemos la palabra de Dios. Y en estos tiempos finales que el Señor ya está por regresar, y como vimos, este es el año del retorno, de volvernos, de arrepentirnos, y que si en este momento, al ser confrontados con la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos redarguye en algo, pues es para volvernos, retornar con un corazón arrepentido al Señor y así vivir para el Señor, porque en estos tiempos finales tan difíciles que estamos viviendo, pues como hemos estado también viéndolo vez tras vez en la doctrina y también en todo esto que estamos viendo, que gracias a Dios por la vida del apóstol San Enrique, que también nos habla el Señor ahí en el programa que también lo vemos los domingos a las 9, en el que habla de las noticias, pero tras un enfoque bíblico. Estamos viendo cómo el enemigo se está levantando, y esto también lo dice la palabra de Dios, porque gracias a Dios que ha llevado al apóstol Cervantes a ese programa, que estamos viendo los diferentes escenarios escatológicos y cómo el enemigo se está levantando en un ataque a la mente del ser humano, buscando seducir en su percepción, busca seducirnos en nuestra percepción, en nuestro intelecto, en nuestra disposición, y así desviarnos hacia los vicios, hacia lo que quiere el mundo, a los placeres mundanos, y que
que el hombre se aleje cada día más de la presencia de Dios, amando las cosas del mundo. Por lo que el apóstol Juan nos dice aquí, si buscamos ahí la primera carta de Juan 2:15, nos hace una seria advertencia el apóstol Juan y dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo estábamos viendo el tema? Que era creer, amar y obedecer su palabra. Entonces aquí vemos cómo el enemigo nos quiere apartar de que amemos la presencia de Dios, de que estar en la presencia de Dios, que amemos su palabra para desviarnos y amar al mundo. Él nos quiere seducir con todo esto, porque quiere aún, de ser posible, engañar aún a los escogidos de Dios. Por eso tenemos que velar y orar y no dormirnos. ¿Dónde es esta batalla? ¿Dónde se va a llevar a cabo esta batalla que el enemigo nos está haciendo? Pues en la mente. Estamos viendo que en la mente es donde está el campo de batalla, es donde vamos a recibir los dardos incendiarios del enemigo. Por el escudo de la fe. Por eso es tan importante creer la palabra, como estamos viendo, para apagar los dardos que el enemigo está lanzando constantemente a nuestra mente. Y esta es una batalla en la que peleamos con nuestros pensamientos. O sea, entre lo que dice la palabra de Dios para tomar buenas decisiones o la carne que nos van a llevar por caminos equivocados. Por lo que es apremiante conocer las Sagradas Escrituras y permanecer en su palabra, que es lo que vamos a ver. Entonces, que es el tema de hoy: creer, amar y practicar. Y para esto pues, que debemos permanecer en su palabra para ser verdaderamente sus discípulos, como lo dijo el Señor ahí en Juan 8:31. Entonces, ¿esto cómo lo podemos llevar a cabo? Solamente siendo constantemente llenos del Espíritu Santo para que nos ayude a no tropezar. Por eso debemos todos los días y en todo momento, y aquí también en la congregación también oramos para ser llenos del Espíritu Santo. Lo necesitamos. Necesitamos su llenura para que nos fortalezca y para no desviarnos de la verdad. Por las ideas mundanas que atacan la mente de toda la humanidad, no nada más la tuya y la mía. Los ataques satánicos atacan a la mente de toda la humanidad. Pero la diferencia es por eso que la iglesia no se puede quedar callada. Es que el Señor nos ha apartado para servirle y seguir predicando estas buenas nuevas de salvación, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, volvernos al Señor Jesús y ser salvos. Es por eso que la iglesia sigue predicando la preciosa palabra de Dios. Y veamos lo que nos dice el apóstol Pedro, ahí en la carta primera de Pedro 1:13, dice: por tanto, ahorita lo vamos a explicar un poco, dice: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, porque nuestro espíritu ya ha sido vivificado, ya hemos nacido de nuevo. Sed sobrios en espíritu y poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá, ¿qué? La revelación de Jesucristo. ¿Qué tan importante es esto? ¿Qué es ser sobrio? Mira, aquí ¿qué dice? Otra vez lo leemos. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. ¿Y qué dice? Ser sobrios. Sí saben lo que es ser sobrio, ¿verdad? ¿Qué es ser sobrio? Ahí está la palabra griega, y tú también ahorita al verlo vas a saber. Sobrios es la palabra griega 25, que es la palabra griega nepo.
O sea, ser sobrio es abstenerse de vino, no intoxicarse con drogas ni alcohol, ni de ningún tipo de esas sustancias que pues tocan la mente, ¿verdad? Y van quedando las personas muy mal de su mente, como lo que vemos ahora con el fentanilo y con muchas drogas tóxicas, y que el hombre pues pierde toda conciencia. Entonces, tú y yo, que somos discípulos de Cristo, la iglesia de Cristo, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Lo acabamos de ver. ¿Qué debemos hacer? Velar y ser sobrios. Debemos estar velando. O sea, como dijo el apóstol Pablo, por tanto no durmáis. No durmáis como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. No andemos aquí como veletas, y que podamos ante los ataques de Satanás estar firmes, y continuamos aquí como dijo el apóstol Pablo, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan, ¿cuándo se emborrachan? Aquí dicen que de noche se emborrachan, así que no podemos seguir permaneciendo en tinieblas. Y continúa el apóstol Pablo diciendo, pero puesto que nosotros somos del día, somos hijos del día, nosotros somos del día, otra vez volvemos que dice el apóstol Pablo, es una orden, dice, seamos sobrios, andando pues, habiéndonos puesto pues la coraza de la fe y del amor, y por yelmo acá, la esperanza de la salvación. No perdamos de vista que hemos sido salvos, y cuidemos esta preciosa salvación con temor, con temor. Como dice, no descuides una salvación tan grande, cuidadla con temor. Entonces, tengamos temor de Dios también para poder seguir aquí firmemente en su palabra, con temor y temblor, dice la palabra de Dios. Porque miren, una salvación tan grande no la hay. Y si la desprecian, se burlan de la salvación, no hay más que ofrecer, más que una tremenda expectación de juicio. Y de ahí hemos sido tú y yo rescatados. Ya no vamos a ir a ese juicio ante el tribunal del Padre, donde van a ser juzgados todos los que sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Y de ahí nos rescató el Señor, porque Él fue nuestro lugar al lago de fuego, pero resucitó. Y porque Él resucitó, tú y yo fuimos justificados. Y somos justificados pues por la fe, por creer en el Señor Jesucristo en su obra expiatoria. Entonces, porque aquí como continúa en el versículo 9, dice, porque no nos ha destinado Dios para ira. Y ahí nos libró de la ira venidera de Dios, de ese juicio eterno, de ese juicio que vendrá al final de los 1000 años, ante el tribunal del Padre, ante el tribunal del trono blanco. Porque Dios, fíjese lo que dice, no nos ha destinado para la ira. Y por eso debemos de seguir predicando las buenas nuevas de salvación, porque alguien nos las compartió en nosotros. Pero ¿cómo lo hizo? Con amor, ¿verdad? Y tenía temor de Dios, y aparte amor a las almas perdidas. Así es que no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación. Y subrayémoslo, porque ahorita también vamos a meditar como mucha gente rechaza la palabra de Dios, rechaza la salvación a través de Cristo. Y mire cómo dice, sino para obtener salvación por medio, repitámoslo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en tu casa también tú repítelo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay otro nombre dado a los hombres para salvación que el nombre de Jesús. Así es que, por eso Él decía, santifícalos en la verdad. Así es que hemos sido separados para Dios.
y nuestra vida y pensamientos, ¿dónde deben de estar centrados? En Dios, porque si no, Satanás lo que quiere hacer es meter sus dardos incendiarios y desviarnos de la verdad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que seguir al Señor? ¿Cómo vamos a tener una mente que agrade al Señor? Según las Escrituras, lo vamos a ver. ¿Qué dicen las Escrituras? Porque nadie puede cambiar su forma de vivir si no cambia su manera de pensar. Y es lo que hemos estado viendo, que es a través de la renovación de la mente, que es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues renovando la mente. Entonces, miren, por medio de la renovación de la mente, es que podemos entonces estar siendo separados para Dios y nuestras vidas y pensamientos estarán centrados en Dios. ¿Cuándo? Cuando nuestra mente sea renovada por medio de nuestro entendimiento por la palabra de Dios, como lo vamos a ver a continuación. Dicen, renueva tu mente y así será transformada tu vida. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Miren, leámoslo aquí, por favor. Dice en Romanos 12:2, dice que no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. O sea, estos tiempos, y son difíciles, muy difíciles. Y el Satanás anda ahí como león rugiente mirando a quién devorar, a ver quién anda dormidito, a ver a quién se come y se lo lleva con él a la condenación eterna. Él quiere que el hombre se pierda y esa no es la voluntad de Dios. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Y miren, dice, no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Él dice, por el contrario, cambiad. Esta versión que estoy leyendo es la de Dios habla hoy y queda bastante claro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí dice, cambiad vuestra manera de pensar, para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis, y solamente así podremos llegar a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que le es perfecto. Y esto, ¿cómo es? Cambiando nuestra manera de pensar. Si seguimos pensando lo mismo, haciendo las mismas cosas, quiero decirte que no vamos vamos a seguir teniendo los mismos resultados, los mismitos. Por eso, ¿quieres cambiar tu manera de vivir? Pues se tiene que empezar por la mente, porque ahí en mi libro de Proverbios dice, pues como piensa dentro de sí, dice, pues como piensa dentro de sí, así es él, o sea, el hombre. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Pero a lo que estamos viendo en este versículo es que como piensa el hombre dentro de sí, es como es. Porque lo podremos ver por afuera muy bien parecido, toda una fachada, pero nada más abre su boca y expresa lo que hay en su corazón, en su mente. Es una basura lo que hay. Por eso, y era así nuestra forma de pensar. Así es cuando tú y yo llegamos a Cristo. Traíamos la basura del mundo. Pero ahora tenemos que ir siendo transformados en nuestro entendimiento conforme a la palabra de Dios. Así es que es por eso que es tan importante leer la palabra de Dios. No es excusa decir, es que no tengo tiempo. Es que si tú tienes la voluntad, lo vas a hacer. Pedirle al Señor que te dé y que nos dé entendimiento para comprender la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver por qué es tan importante también comprender la palabra de Dios. Y creerla, porque la vida del cristiano es el que vive por fe y para fe. Entonces miren aquí la verdad, o sea, la palabra de Dios, si yo te predico la palabra de Dios, pero tú no la crees, hasta las personas que no la creen se van a burlar. Hay personas que les estamos compartiendo la palabra de Dios
Y aunque no lo crean, en su expresión se están burlando de lo que nos estamos diciendo. Pero Dios les está dando la oportunidad de arrepentirse. Y en nosotros está que predicar la palabra. Es el Espíritu Santo que nos va a redarguir y volverse a Él, a Dios. Miren, la palabra de Dios es la verdad y no podemos predicar otra cosa. Como dice la armadura, volvemos a la armadura porque estamos en guerra. No podemos dejar sin tener puesta la armadura. Ahí dice, cansados vuestros pies con el Evangelio para proclamar el Evangelio de la paz de Jesucristo, para llevar el apresto del Evangelio de la paz de Jesucristo. ¿Y qué dice? Y poniéndose la coraza de justicia y predicando la preciosa palabra de Dios, tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y no podemos predicar otra cosa que no sea la palabra. Entonces, la palabra de Dios en primero, y eso es lo que trata este tema, que era creer la palabra, es lo primero, porque si no lo crees, pues ¿cómo vas a hablar de ella? ¿Cómo va a cambiar tu vida? Entonces, la palabra de Dios es la verdad y nos enseña la necesidad absoluta, no hay otra forma, de que tenemos que estudiarla y obedecerla, no es para ponerla en tela de juicio. Ay, es que yo creo, yo digo, no, la palabra de Dios es para conocerla, creerla y obedecerla, y entonces sí cambiará nuestra vida. Y debemos de llevar y debemos de estudiar constantemente la palabra de vida en todo nuestro peregrinaje aquí en la tierra. El apóstol Pablo nos decía, ¿qué nos decía? ¿Están acá conmigo? ¿Qué nos decía el apóstol Pablo? Que no tuviéramos un corazón incrédulo. ¿Por qué? Porque la incredulidad es la antítesis de la fe. Si tú no crees algo, se endurece el corazón. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en Hebreos 3:12. Eso es un corazón incrédulo. Vamos a ver lo terrible que es la incredulidad, el no tener fe. Incredulidad. Porque si hay una incredulidad, la consecuencia va a ser que se va a apartar esa persona del Dios vivo. Así es que al apartarnos del Dios vivo, pues estamos dándole la espalda a Jesús. La palabra de Dios, como veremos a continuación, y que la palabra de Dios tenga cabida en nuestro corazón. Miren qué hermoso está esto que vamos a leer, y que si en algo nos confronta el Espíritu Santo, volvernos a Él. Es el año del Redentor, arrepentirnos. Miren lo que el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan. Ahorita estamos viendo mucho el Evangelio de Juan en esta tarde, y miren, vamos ahí a Juan 6:33. Dice, los discípulos se apartan, o sea, ya habían creído, porque había discípulos de Cristo que ya habían creído. ¿Y cómo vamos a ver que se van a apartar para no andar con Él? Por el corazón endurecido, por la incredulidad. Y miren aquí lo que dice Juan 6:63. Esto lo dijo el Señor Jesús. Lo vemos en rojo. Hay en unas Biblias donde la palabra del Señor Jesús está en rojo. Y miren lo que dice. El Espíritu, y está con E mayúscula, refiriéndose a Dios Espíritu Santo, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y que hoy se vive en un humanismo tremendo, donde se quiere perpetuar el cuerpo, pero no se puede. No se puede, el cuerpo este cuerpo no puede heredar el reino de Dios, va para la tierra, porque del polvo fuimos y del polvo vamos a volver. Al polvo vamos a volver. Así que por mucho que le haga a la gente, y hay mucho hedonismo, y que no quieren una arruga por acá, por favor la inyección del Botox, o sea,
y 1000 tratamientos porque quieren perpetuar la juventud. No lo van a hacer. Y como muchas personas se han deformado por todo esto, por su deseo de permanecer jóvenes. Así es que la carne para nada aprovecha. La palabra que el Señor nos ha hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es vida para nosotros, vida para nuestros huesos, y es espíritu, porque la necesitamos para nuestro espíritu que ya ha vuelto a nacer y está vivo. Un ejemplo claro lo podemos ver ahí en Ezequiel. ¿Se acuerdan del valle seco? De los huesos. Hasta que no entró el espíritu en él y dijo el Señor, ¡vive! Es que recibieron vida. Ahí en Ezequiel 36, sí caminaban. Sí, miren, ahí podemos, miren, ahí tantito vamos a ir a Ezequiel 36, nada más un momentito. Ahí en Ezequiel 36 que habla de los huesos secos. Es una imagen, podemos ver, de lo que necesitamos, la palabra del Espíritu a nuestro corazón para que nuestro espíritu también siga siendo vivificado. Miren aquí en Ezequiel, y no me quiero ya desviar mucho del tema, nada más explicar esto, porque si el espíritu humano está muerto, puede seguir el cuerpo caminando, el alma, pero necesita, por eso, que hablemos de la palabra de Dios, prediquemos el Evangelio de Cristo y tengamos ese nuevo nacimiento donde nuestro espíritu es vivificado. Y miren como aquí en Ezequiel vemos esta imagen muy hermosa. A ver, aquí en Ezequiel, si alguien me pudiera dar la cita de Ezequiel, pero es Ezequiel 36 me parece. Aquí nos vamos a los huesos secos. Sí, es Ezequiel 36, ¿no? Ah, sí, aquí está, miren. Bueno, aquí en Ezequiel dice... Yo estaré por eso. ¿Cuál dice Ezequiel de los huesos secos? ¿Dónde está? En Ezequiel 36, 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Qué tan importante es esto? Por eso, como estamos viendo, ahorita bueno, lo que veo, lo de 37, ¿no? Ah, es 37, sí. Pero miren, luego, hijo de hombre, todos a ver, espérame, a ver, son... léelo, por favor, como dice. A ver, bueno, a ver, espérenme, nada más, ahorita me lo dices. Nada más quiero que aquí veamos, porque esto es dentro del tema. Dice, el Señor es una promesa cuando nacemos de nuevo. Dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Por eso necesitamos las palabras de Dios que son vida para nosotros. La palabra de Jesús son espíritu y son vida, la necesitamos. Y miren cómo dice Ezequiel 36, dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu para que andéis en mis estatutos y cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Y es Ezequiel 37, en el capítulo 37, ahí está el valle de los huesos secos. Y miren, vamos a ver nada más este ejemplo. Es una simbología de lo que estamos viendo ahorita. Dice, y la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor, o sea, el Espíritu Santo, y me puso por medio del valle que estaba lleno de huesos. Y él me hizo pasar en derredor, y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle y estaban muy secos. ¿Qué es lo que les va a dar vida? El espíritu. Ahorita los vamos a ver. Y él me dijo, oh hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y respondió Ezequiel al Señor, Señor Dios, tú lo sabes. Y entonces él me dijo,
profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos, he aquí, fíjense, he aquí que haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y eso era nuestro espíritu. Y miren, el versículo 6 dice, y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros y os cubriré la piel. Pondré espíritu, porque sí tenemos espíritu humano antes de nacer, y en vosotros, pero hasta que recibimos a Cristo es que viviremos. El humano vive, es vivificado y ya podemos con él. Y miren, aquí dice, Ezequiel dice, el profeta Ezequiel dice, profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y he aquí tendones sobre ellos crecían, miren, había huesos, tendones, creció la carne, la piel y cubrió, pero no había espíritu en ellos, y así, mientras no viene a morar el Espíritu Santo, mientras nuestro espíritu no sea vivificado, andamos en la pura carne y en el alma. Y miren lo que pasó en un momento. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor, ven de los cuatro vientos su espíritu y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces, qué tan importante es recibir la palabra de Dios que se implantada en nuestros corazones, y esto será cuando el Espíritu Santo ya haya venido a morar a nuestro corazón. Una vez que recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestro espíritu es vivificado y viene a morar el Espíritu Santo en nuestro corazón. Cuando la persona no ha nacido de nuevo, no ha recibido a Cristo, no puede venir el Espíritu Santo en él. Y entonces, como vemos, y vivirán, aquí dice, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y entonces esto, ahí vemos todo esto, lo puedes terminar de casa. Yo por el tiempo me voy a seguir acá sobre la proyección. Ahí, sobre la presentación. Entonces, como vemos, aquí como vemos entonces, porque las palabras de Dios primero la tenemos que recibir y aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Y aquí como vemos dice, el Espíritu es el que da vida, o sea, comentando esto de Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. O sea que debemos permitir que la palabra sea plantada en nuestros corazones y que nadie la pueda arrancar, porque Dios la plantó en nosotros. Y esto es porque hemos sido buena tierra. Ahí se acuerdan de la parábola de la semilla. Vamos a ver esto. La palabra de la semilla. Dice, por lo que la palabra de Dios primero la tenemos que recibir, aceptar. Y ahorita vamos a ver cómo debe de haber una evolución. Miren, vamos a ver en la parábola de la semilla, vamos a ver los 4 evangelios. Miren, vamos a ir viendo. Dice, y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen. Por eso es tan importante predicar. Primero tenemos que oír la palabra, porque como decía el apóstol Pablo, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? No podemos callarnos, iglesia, ahí estamos. La palabra de Dios, como decía el eunuco ahí en Hechos, que le pregunta el evangelista Felipe, le dice, ¿entiendes lo que lees? Y que dijo el eunuco, ¿cómo voy a entenderlo si no hay quien me predique? Por eso es importante venir, congregarnos, tomar el discipulado, la doctrina, seguir creciendo y ir entendiendo, y aparte ponernos al servicio del Señor. Y entonces aquí, como vemos, oír y entender la palabra. ¿Y para qué? Para que dé fruto. Y entonces ahora sí produce 100, 60 y 30 por 1. ¿Y cuál es la otra? Aquí vamos a ver la tercera.
Pero la semilla, en el Evangelio de Lucas 8:15 dice, pero la semilla en la tierra buena, que es tu corazón, que es mi corazón, que ha sido sembrada, estos son, fíjense, pongan mucha atención y no sé si están viendo toda la diferencia, cómo fue evolucionando. Ya oímos la palabra, la recibimos, ahora la entendemos y ahora con un corazón recto y bueno, la retenemos. La retenemos. Tiene que haber cabida aquí en nuestro corazón para entenderla y ahora sí ponerla por obra. Miren lo que dice aquí. En el Evangelio de Lucas dice, pero la semilla, la tierra buena, nuestros corazones de buena tierra, son los que han oído la palabra con un corazón como recto, bueno, y la retienen. Y dan fruto con su perseverancia. A esto es lo que tenemos que dar fruto perseverantemente hasta que Cristo vuelva. Porque Jesús va a venir, el Señor Jesucristo va a venir a buscar estos frutos en su amada. Entonces aquí vemos, así que la importancia de oír la palabra, recibirla, entenderla y retenerla, que no haya cabida en nuestro corazón. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor Jesús en Juan 8:37? Se los voy a leer por el tiempo nada más. El Señor Jesús dijo en Juan 8:37 a los que no le dieron cabida en su corazón. Ahí el Señor, no le dieron cabida en el corazón, en su corazón a la palabra. El Señor Jesús les dijo, sé que sois descendientes de Abraham. Y le dijo a los fariseos, y procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. ¿Qué tal? Toda tenemos que retener, tenemos que darle cabida en nuestro corazón a la palabra. La tenemos que estudiar, comprenderla, entenderla y llevarla a la práctica, que es esa. Entonces ya llevamos aquí y me he tardado un poquito más en entender en lo que es la importancia de estudiar la palabra y entenderla. Porque miren, ahí continuamos y aquí es donde son confrontados los que ya habían creído en Jesús, ya eran discípulos, pero se apartaron por su corazón incrédulo. Miren aquí como dice en Juan 6:64, o sea, ellos creyeron, ellos primero se les dio la oportunidad de creer, pero en ellos como no la guardaron, no la retuvieron, va a venir una involución. Miren, aquí dice en Juan 6:64, pero hay algunos de vosotros que no creéis, la incredulidad. Ya Señor, aquí como dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes eran los que le iban a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Para ellos era muy difícil creer estas palabras y ahí se van ustedes y por favor leanme en casa porque no tenemos ahorita el tiempo, ya casi sigue avanzando. Mucha gente se les predica la palabra de salvación y se empiezan a burlar porque dicen, no, yo no he hecho nada malo, yo hago cosas buenas, y piensan que por obra se van a salvar. En sus religiones eso se les ha enseñado, en sus tradiciones, y piensan que en su religión, en sus tradiciones, en su modo de vida van a ser salvos. Pero bien está escrito aquí en la palabra, y lo dijo el Señor Jesús y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Por eso la salvación viene de Dios. No hemos hecho nada tú y yo para merecerla. Por cuanto todos han pecado, han sido destituidos de la obra de Dios. Y Dios se compadeció de nosotros, nos tuvo misericordia y por gracia somos salvos, y esto es por la fe. Y
nadie va a Jesús si el Padre no le atrae. Aquí mismo lo dice. Nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido Dios. Entonces ellos no pudieron aceptar esta palabra y decían que es una palabra dura. Y como resultado de esto, al no recibir la palabra de Dios porque no aceptaron esa palabra. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Vamos a leerlo. ¿Cuál fue? ¿Estás poniendo aquí atención? ¿Cuál fue el resultado de ellos? Que como resultado de muchos discípulos ya habían creído y como resultado de no retener la palabra, de no evolucionar en ella, ya no se apartaron y ya no andaban con él. Y aquí estamos viendo la importancia de creer y no tener un corazón incrédulo. Y veamos esto, dice, porque esto es tan importante, tener fe. Por esto es tan importante que dice, tener fe, creer la palabra de Dios, ya que si no se cree en Jesús, se le va a traicionar. Como puede seguir viendo hacia abajo, como puede seguir viendo abajo. Ahí están los dos ejemplos. Está Pedro, que sí creyó, y Judas, que tuvo la oportunidad. Y si no creemos, si no se cree en Jesús, se le va a traicionar, como el ejemplo de Judas. Y si ahí lees y sigues leyendo en el Evangelio de Juan, en el 6, como sigues leyendo, y vemos exactamente uno que sí creyó y atesoró la palabra y tuvo revelación de ella en Juan 6. Miren, ahí están los dos ejemplos rápidamente y lo podemos ver. Fíjense, Judas, porque aquí dice que pero hay alguno de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a traicionar. Y por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no le atrae. Y como resultado, el que no cree en Jesús, pues se va a apartar y lo va a traicionar, como pasó en Judas, y que se ve más adelante. Aquí miren, entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso quieren vosotros también? O sea, ya muchos discípulos, pero no todos, ¿verdad? Porque cuando se volvió a sus 12 discípulos, ahí Pedro contestó, como resultado, de hecho, vemos ahí en el 66, dice, como resultado de eso, muchos discípulos se apartaron y ya no andaban con Jesús, ya no andaban con él. Entonces Jesús le dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Ay, ¿qué le respondió Pedro? Tuvo revelación, había habido cabida la palabra de Dios en él y se lo reveló el Espíritu de Dios. Dice, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Y fíjese lo que dijo Pedro, tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Así es que solamente hay salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Pero muchos están con su religión, en su vana manera de pensar y viviendo cómodamente, atraídos, deslumbrados por la vana manera de vivir de nuestros padres, como antes veníamos, hoy del mundo. Y Jesús le respondió, no os escogí yo vosotros solos 12, y sin embargo uno de vosotros es diablo. Y se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este era uno de los 12 que le iba a entregar. Entonces, como vemos, es tan importante tener fe, creer en la palabra de Dios, y que si no se cree en Jesús, se le va a traicionar como lo hizo Judas. Y Pedro, aunque después falló, él regresó a Jesús. Vemos la conversión. Judas ya no, y tuvo la oportunidad de arrepentirse. Y bueno, vamos a continuar en el tema que es la fe, amar y perseverar por la hora. Tenemos unos minutitos más. Nos vamos a mostrar ahorita aquí unos minutitos más. Entonces, aquí
Vamos a hacer un resumen aquí, porque el campo de la batalla es en la mente. Como dije anteriormente, la mente es un campo de batalla, en donde tú y yo vamos a tener que tomar decisiones. Y las decisiones son diarias, y a cada momento. Y las tenemos que tomar de acuerdo a la palabra. ¿Y cómo las vamos a tomar de acuerdo a la palabra? Pues la tenemos que estudiar, leer, y ser guiados por el Espíritu Santo. Y así andar en la voluntad de Dios, para no ser insensatos, como ahorita vamos a ver en la parábola que nos habló Jesús, para no ser insensatos, evitando tomar decisiones y elecciones erróneas. Y en Proverbios 16:9 dice: la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Por esta razón, o sea, en la mente del hombre planea su camino, pero debemos dejar que el Señor dirija nuestros pasos. Por esta razón es muy importante ministrar nuestra mente por medio de pensamientos que provengan de Dios, porque ahora tú y yo tenemos la mente de Cristo, para así, si hay algún pensamiento altivo que se levante, lo llevemos cautivo a la obediencia de Cristo, como dijo el apóstol Pablo, destruyendo especulaciones. Ahí en 2 de Corintios 10:5 dice: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Así es que debemos de dejar que el Señor Jesús nos ministre en nuestra mente. Y ahora, como veíamos, es muy importante, si ya creímos, ahora debemos amar la verdad. Ahí nada más con esta diapositiva la voy a ver. Miren, aquí en el Salmo 119, por el tiempo lo aporté, y dice aquí: ¿cuánto amo tu ley? ¿Qué dice que debemos? Amar la palabra todo el día. Aquí dice el Salmo 119, todo el día dice: cuánto amo tu ley. Todo el día, y es mi meditación, deleitarnos. Y ahí el Señor Jesús, otra vez en el Evangelio de Juan, dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y esto es un mandamiento, es un mandato. Y también dijo el Señor Jesús en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Otra vez volvemos, que tenga cabida la palabra de Dios en nuestro corazón. Este es el que me ama. No podemos decir que amamos a Jesús y no amamos su palabra. No puede ser. Por eso, si amamos a Jesús, tenemos que amar su palabra, conocer su palabra. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y ahora sí, y me manifestaré a él. Y si amamos la palabra, la obedecemos y la hemos entendido, vamos a poderla practicar. Ya llegamos al tercer punto, que era creer, amar y practicar la palabra. Y si la estás practicando, porque la obedeces. No podemos practicar si no la obedecemos. Entonces vamos a practicar la palabra, y el Señor Jesús nos enseña esto de la importancia de obedecerla. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer la palabra. Y si la obedecemos, bendiciones de Dios vendrán sobre nuestra vida. El apóstol Santiago dice ahí, en Santiago 1:22. Ya vamos a terminar, por favor, no te distraigas, nada más aquí un momentito, dame unos 5 minutos más. Y dice en Santiago 1:22, no se contenten solo con escuchar la palabra. Muchos reciben la palabra con gozo, pero ya no siguen adelante, porque el afán de este mundo, las tribulaciones ahogan la palabra. O aman más al dinero que a Dios. Por eso toqué el punto primero, que hay que amar la palabra. Entonces, aquí dice, no se contenten solo con escuchar la palabra. Lean ahí en la parábola de la semilla.
Hay quienes la reciben con gozo, pero el afán de este mundo ahoga esa semilla. Y vemos aquí como dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar a la práctica. Hemos sido rescatados de una vana manera de vivir. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable para no seguir haciendo lo mismo, transformando primeramente nuestra manera de pensar para que pueda cambiar nuestra manera de vivir. Y una vez que llegamos a Cristo hay que amarle y obedecerle. Y si amamos a Jesús, amamos su palabra y ahora hay que practicarla. Y el Señor, miren lo que dice aquí en la parábola de su casa sobre la roca, dice, otra vez venimos a oír la palabra. Tenemos que verla, tenemos que escucharla, tenemos que escudriñarla. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone, ¿qué? ¿Cuál era la tercera cosa? Ponerlas por práctica. Y las practica, será semejante a ¿qué? A un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Nuestra roca, nuestros pies tienen que estar en Cristo, cimentados ahí, edificados en Cristo. Y aquí que dice, será semejante a un hombre sabio, seamos sabios y entendidos. Y dice, que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué dice luego? Cuando cayó la lluvia y vinieron torrentes, soplaron los vientos y azotaron contra esa casa. Aún en la tribulación, aún en los sufrimientos, sintamos firmemente arraigados en la roca que es Cristo. ¿Qué va a pasar? La casa no cayó. ¿Qué va a pasar? La casa no cayó. No se cayó porque había sido fundada sobre la roca que es Cristo. Pero ¿qué pasa si no practicamos la palabra? Miren lo contrario. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone por práctica, será semejante a un hombre insensato. Así es que seamos sabios y entendidos, no insensatos. Y dice que edificó su casa sobre la arena, sobre el pecado, sobre sus pensamientos, sobre su mala manera de vivir, sobre religiones, en pecado completamente. Y cayó la lluvia, ¿ven? Es la arena. ¿Qué diferencia es la roca y la arena? Y dice, y cayó la lluvia, ahora sí. Ellos pasarán también tribulaciones. Y cayó la lluvia. Vinieron torrentes y soplaron contra esa casa. Y ahora sí, ¡pum!, cayó. Y grande fue su destrucción. No nada más para esta vida estamos esperando, porque hay una vida que está delante de nosotros, que es la vida eterna, y que ese es un regalo que hemos tenido por la salvación de Cristo. Y ya llegamos a la conclusión. Vamos a ver la conclusión. Miren lo que me va a hacer en la conclusión, en lo que dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses 2:14. Por tanto, mantengamos en alto la palabra de Dios en nuestro corazón. Y decía el apóstol Pablo, haced todas las cosas sin murmuración. Ya dejemos la murmuración, ni discusiones vanas que no nos van a llevar a nada. ¿Para qué? Para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios, porque damos testimonio de Cristo en todo momento. Hijos de Dios, sin tacha, ¿se recuerdan? Santifícalos en tu verdad. Hemos sido apartados. Sin tacha en una generación torcida y perversa, aquí en medio de donde estamos, en medio del cual resplandeceréis como ¿qué? Como luminarias en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivos, dijo el apóstol Pablo, para gloriarme en el día de Cristo, y ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Así es que tenemos que estar firmemente sostenidos en la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivos para gloriarme en el día
Cristo, dijo el apóstol Pablo. Y mira, este es el año del retorno, estamos viendo el Shuf, el año del arrepentimiento. Estamos viendo que el regreso de Cristo, la parucía, ya está en un momento dado. Que como hijos de Dios seamos llevados ante el tribunal de Cristo y no regresemos avergonzados. Si algo hoy nos ha redarguido la palabra de Dios, arrepintámonos y volvámonos a Dios de todo corazón. Pongámonos de pie para hacer esta oración con fe. Y si hay alguien aquí o en tu casa o posteriormente va a ver este video, si tú nunca le has abierto tu corazón a Jesús, este es un tiempo de gracia, este es el tiempo del retorno. Un día nosotros también volvimos de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres a la luz de Jesucristo por la palabra. Se nos anunció la preciosa palabra del Evangelio de Cristo. Y toda esta predicación, en todo se ha estado predicando volver, retornar. Y que sin Cristo no hay salvación. Así es que si tú eres esa persona que hoy el Espíritu Santo te ha hablado a tu corazón, no retardes eso. Vamos a ponernos de pie y hablar con ellos en nuestras casas también, por aquellas personas que van a abrir su corazón a Jesús, con todo respeto y también orando por ellas. Vamos a hacer esta oración. Y si tú eres esa persona, ábrele tu corazón a Jesús y repite esta oración con nosotros. Si eres niño, pero la entendiste, dama, caballero, no importa la edad, ya seas un adulto, es el tiempo de cambiar. Es el tiempo de cambiar. Porque solamente hay un nombre dado en esta tierra a los hombres para salvación, que es el nombre de Jesús. Vamos a orar. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos muchas gracias por tu gran amor por nosotros. Es tan grande, de tal manera nos has amado, que enviaste a tu único Hijo, a Jesús, para que todo aquel que crea en Jesús sea salvo y reciba el regalo de la vida eterna. Yo creo esto, Señor Jesús. Dile tú si es la primera vez que le vas a abrir tu corazón y repitámonos todos juntos como iglesia. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y yo creo que tú moriste en mi lugar. Creo en tu obra vicaria, que también resucitaste y ahí me justificaste. Y por la fe en ti recibo, Señor, el perdón de mis pecados. Y Dios me lo toma por justicia. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre. Y hoy, por la fe en ti, recibo el perdón de mis pecados. Y te suplico en esta tarde que tú vengas y tomes el trono de mi corazón y que seas tú mi Señor y mi Salvador personal. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, porque ahora he pasado de muerte a vida y ahora soy un hijo de Dios. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Y ahora vamos a hablar un momento por esas personas y vamos a decirle: Padre, te damos muchas gracias por los que hoy han abierto su corazón a Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, porque hoy has escrito su nombre en el libro de la vida y ellos reciben el regalo de la vida eterna. Muchas gracias, Padre. Y hoy todos juntos vamos a orar conforme a la palabra que hemos estudiado. Y si no has o no seguiste o perseveraste leyendo la palabra, hoy es el día de empezar y de volvernos a Dios. Y si algo nos redarguyó la palabra, arrepentirnos. Vamos a hacer una oración.
y pedirle al Espíritu Santo que nos llene para así continuar y tener esa revelación de la palabra. Padre eterno, en el nombre de Jesús, cuántas gracias te damos por tu preciosa palabra. Somos tus discípulos y en nuestro corazón hay cabida para tu palabra. Queremos decirte en esta tarde que amamos tu palabra y necesitamos por el poder de tu Espíritu Santo que nos sea revelada, para que al entenderla la podamos poner por obra y que tú nos sigas llenando perseverantemente del poder del Espíritu Santo, para así dejar el pecado, arrepentirnos, dejarlo y continuar con nuestra mirada en Cristo, autor y consumador de la fe, y proseguir hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Y te damos muchas gracias, Padre, porque tú habitas en nuestros corazones. Y gracias, Padre, por los que hoy también recibieron el regalo de la salvación, a Jesús en su corazón y la vida eterna. Muchas gracias, Padre, todo esto en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Pues, hermanos, gracias por estar aquí con nosotros y tengan una bendecida tarde. Y ahí en Facebook nos puedes escribir, también ahí está nuestra dirección y el teléfono. Si tú hiciste esta oración por primera vez, escríbenos para que podamos, pues en lo que podamos guiarte a seguir creciendo en la palabra. Le damos las gracias a nuestro Dios por todo esto y que tengan una bendecida tarde.